Bueno muchachos, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que estén viendo este video. No sé si ya seguimos siendo los mismos o somos menos o más. Que si de pronto han cancelado o no, bueno, ya estamos en la recta final del semestre y espero que hayan aprendido, que estén aprendiendo todavía, que estén juiciosos en la casita, bien guardaditos y bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Entonces nosotros ya entramos a estudiar la parte macroeconómica del semestre y quedamos en que estamos estudiando lo que era el PIB. El PIB, que se traduce el Producto Interno Bruto, y vamos a recordar cuál era la definición del PIB. Habíamos dicho que es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo de tiempo, en un periodo determinado. ¿Listo? Esto fue lo que dijimos del PIB, el Producto Interno Bruto. ¿Listo? Para entender la definición del PIB a profundidad, muchachos, ustedes pueden observar que en el video anterior, que es más allá de lo que se cree, ¿cierto? Entonces, si no saben que no entienden todavía qué es el PIB, vean el video anterior donde está desglosadita la definición. Entonces, muchachos, el Producto Interno Bruto habíamos dicho que podía medir dos cosas, tanto el gasto como el ingreso de una nación. Y el gasto en un país puede verse desde distintos puntos, desde distintas formas. Un gasto es comprar una hamburguesa. Un gasto va a ser también para una fábrica comprar los insumos para producir. Un gasto va a ser, no sé, que en la escuela están contratando profesores, un ejemplo, ¿sí? Esos son gastos que se pueden ver de distintas formas. Y como en la economía se puede ver el tipo de gasto de muchas maneras, entonces se divide en varios componentes el cálculo del PIB. Vamos a tener esta ecuación que se llama la ecuación macroeconómica. La ecuación macroeconómica simplificada. No le vamos a meter cosas muy enredadas, sino simplificado. ¿Listo? La ecuación macroeconómica nos dice que Y es igual a C más I más G más XN. ¿Listo? Este es la ecuación macroeconómica. Vamos a entender primero, vamos a ver qué significa cada sigla. ¿Listo? Y significa ingreso o PIB en este caso, ¿sí? Por lo general es ingreso, pero acá decimos que Y es el ingreso de la nación y es igual al gasto. Si se dan cuenta, todos estos son tipos de gasto, ahorita vamos a verlo. Entonces vamos a decir que Y es el ingreso, o en este caso el PIB o la riqueza. C es el consumo. Y vamos a decir que es la inversión. Y XN vamos a decir que son exportaciones netas. Este XN también se puede escribir de la siguiente manera. X menos M, donde X es ¿qué? Exportaciones menos importaciones. ¿Listo? Esta es la ecuación macroeconómica, muchachos. El PIB es el ingreso y a la vez el gasto de un país. Y para yo saber cuánto es mi ingreso, necesito saber cuánto ha sido mi gasto. Mi gasto se puede dividir en consumo, en inversión
y en exportaciones netas en un modelo simplificado. ¿Listo? Este es el modelo más simplificado para poder entender el PIB y cómo funciona. ¿Listo, muchachos? Entonces, esos son nuestros componentes del PIB: consumo, inversión, exportaciones netas, y las exportaciones netas se dividen en exportaciones e importaciones. ¿Listo? Vamos entonces a definir y a entender cada uno de los componentes del PIB. ¿Listo? En primer lugar tenemos el consumo. ¿El consumo qué es? El consumo pues va a ser todo lo que los hogares es decir, nosotros, las personas, no común y corriente, gastamos en bienes y servicios. ¿Listo? La definición como tal nos dice de la siguiente manera. Dice, gasto de los hogares en bienes y servicios, como con excepción de las compras de viviendas nuevas, y ya veremos por qué. ¿Listo? Este es el consumo. ¿Listo? Entonces, como el consumo es todo lo que se consume en un hogar o todo lo que consumimos las personas del común, ¿eso qué quiere decir? Aquí incluyen los carros, los electrodomésticos, el televisor, la mesa, en general todo tipo de bienes. Pero también incluye tipos de bienes que son de menor duración, como la comida, la ropa. También incluye servicios, porque recuerden que acá estamos mirando en el PIB bienes y servicios. ¿Listo? Entonces incluye también los servicios. Los servicios pues son cosas intangibles. Digamos, ahorita todos estamos mechudos por el coronavirus, pues entonces todos nosotros tenemos que gastar en la peluquería, ¿sí? Y esos gastos entran en el consumo de una nación. ¿Listo? En el consumo de la nación entonces entra cualquier compra de los hogares, de las personas, entra en el consumo. ¿Listo? Y vamos a decir que las viviendas nuevas no, ya veremos en el otro por qué. ¿Listo? El segundo componente que tenemos aquí en la ecuación macroeconómica se llama inversión. Inversión. ¿Qué es la inversión? Cuando por lo general nosotros hablamos de inversión, la gente empieza en poner dinero a que le rente en alguna actividad, a que la bolsa de valores, que todo eso no. La inversión en la economía se calcula, se mira de una manera diferente. Y es que cuando hablamos de inversión en economía estamos hablando de la variación del capital para poder generar inventarios o producción en el futuro. Eso es inversión para nosotros, ¿sí? Es la variación del capital para poder generar producción en el futuro. Entonces la definición nos dice de la siguiente manera. No me escribe. Ya me dañó el cuadrito esta vaina. Tacho, voy a borrar esto y voy a hacerlo bonito. Listo, otra vez inversión. Y tenemos que la inversión que es el gasto en equipo de capital, inventarios y estructuras, incluyendo las compras de los hogares de viviendas nuevas. Entonces, eso es la inversión, muchachos. Es el gasto en equipo de capital, inventarios y estructuras, incluyendo las compras de los hogares de viviendas nuevas. ¿Eso qué quiere decir? Que la inversión acá, digamos acá, cuando los hogares compran viviendas nuevas, se incluyen en inversión, no en consumo. ¿Por qué? Porque, porque digamos, cuando se compra una casa,
nosotros estamos hablando de que no es, no sé cómo decirlo, por lo general las cosas de consumo son cosas que perduran en menor tiempo, digamos, la inversión es porque es algo a largo plazo, es a largo, la compra de una casa es algo a largo plazo, por lo tanto entra como inversión y entra como estructura, es una estructura, ¿sí? Por lo tanto entra en inversión. Voy a repetir para que no me hagan la pregunta después, ¿por qué no entra en consumo sino en inversión? Porque comprar una casa es un gasto a largo plazo. Por lo tanto, eso entra en inversión. Ahora, no, usted también podría comprar otras cosas a largo plazo, pero esto es una estructura. Cuando usted compra un terreno, pues ¿qué va a hacer? Un terreno va a ser una inversión. ¿Sí me hago entender? Cuando usted compra capital para para trabajar en el largo plazo, es que una inversión. ¿Listo? Eso por eso en cuanto a la casa. ¿Listo? Digamos, aquí es importante tener en cuenta la acumulación de inventarios en la inversión. Supongamos, cuando una empresa de computadores produce una computadora, esta empresa ¿qué hace? La agrega a su inventario en lugar de venderla. Se supone, se hace el supuesto que Dell compró para sí mismo el computador, es decir, Dell lo produjo y él se lo compró a sí mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que para la gente que toma las cuentas del PIB y todas estas cuentas, uh, ellos tratan a la computadora como qué, como inversión en Dell. ¿Sí me hago entender? O de la empresa de computadores. Voy a repetir. Una empresa de computadores, Apple, hace una computadora, pero no la vende inmediatamente apenas sale. Ellos lo que hacen es llevarla a su inventario. Como eso se lleva al inventario, es una acumulación de inventarios, la acumulación de inventarios entra en inversión, ¿sí? Porque es para generar rentabilidad en el futuro. Entonces, ellos prácticamente hacen como si Dell se la compró a él mismo. Dell le compró a él mismo. John hace un celular y se lo compra a sí mismo para meterlo en un inventario, por lo tanto es una inversión. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que en el siguiente año cuando John venda ese celular o la empresa venda ese celular, entonces eso ya será negativo se va a restar del inventario de inversión y se va a sumar en un gasto para la persona que compre. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que en el siguiente futuro, eso que podría haber sido solo consumo, pasa primero por inversión y luego pasa a ser consumo. Y toca restarlo obviamente de inversión porque sale de los inventarios para ahí sí ser consumo para un hogar que lo compre. ¿Listo? Espero que hayan entendido. Voy a volver a repetirlo más si no entendieron. Apple hace una computadora, la lleva a su bodega para inventarios, eso entra como inversión en acumulación de inventario. ¿Listo? Después en el siguiente periodo, cuando Apple la venda, Apple va a reducir esa computadora de su inversión y en consumo se va a aumentar la venta de la computadora. Eso por esa parte. ¿Por qué se tienen así presente, digamos, los inventarios en inversión? Y es que los inventarios es una de las formas de que se mide en la economía cómo está la producción de un país. Y como necesitamos ver la producción del país en un periodo, por eso es que los inventarios se suman a la inversión y no se van directamente al consumo, para ver cómo nos fue en la producción en un periodo de tiempo. ¿Listo? Siguiente componente aquí. Nuestro siguiente componente es... aquí me había faltado. No me había dado cuenta. Discúlpenme, muchachos. Aquí va. En el video se los arreglaré. Les pondré ahí la casita. Y se me hacía raro que me faltaba. Que se veía tan cortico aquí. G. G, ¿qué es? G es el gasto del gobierno. Listo, G es el gasto del gobierno en esta ecuación, muchachos. Y eso es lo que vamos a mirar acá. Vamos a ver el gasto del gobierno.
¿Cómo es el gasto del gobierno, muchachos? Aquí en gasto del gobierno entra absolutamente todas las compras, todos los gastos que tiene el gobierno en general, absolutamente todo. El pago del senador que duerme, sí, ahí eso entra en gastos del gobierno. El pago del profesor que trabaja en una universidad pública entra en gastos del gobierno, ¿sí? La pavimentación de una vía pública entra en gastos del gobierno, ¿listo? La definición nos dice como tal, gastos en bienes y servicios de los gobiernos locales, estatales y federales. Bueno, digamos esta definición es un poco americana, ¿no? Porque allá hay gobierno estatal, federal y local. Acá sí hay un gobierno central, un gobierno nacional y los gobiernos locales. Sí, acá se divide por ciudades, municipios, departamentos y luego la nación como tal. ¿Listo? Entonces pero en general es todo lo que ustedes saben cuando hablamos de los gastos del gobierno. ¿Listo? Entonces, ah, aquí, aquí hay que hacer una aclaración importante, es que cuando se paga, digamos, cuando acá se les está pagando los salarios a los concejales, a los senadores y todo eso, es un gasto del gobierno. Pero cuando se hace un aporte a la seguridad social de una persona que ya no trabaja, o se le hace, no sé, un seguro de desempleo a una persona que ya, que ya no está, que ya no está, ¿qué? Permítanme un segundo que tuve aquí un problemita. Ya, mm, acá entonces hay que hacer una diferencia, que cuando se le paga el seguro social a esa persona es algo que se llama transferencias, porque no se hace un intercambio entre un servicio prestado o un bien comprado y el gobierno, ¿me hago entender? Es decir, cuando el gobierno paga la pensión de alguien, está haciendo una transferencia, no está haciendo un gasto del gobierno, ¿sí? Como los pagos de las transferencias alteran pues los ingresos de las personas, eh, en alguna manera son importantes para el PIB, pero no reflejan cómo está funcionando la producción de la economía. Por lo tanto, como nosotros acá nos enfocamos en mirar producción, cómo es el gasto y el ingreso de la nación, las transferencias no entran como parte del gasto del gobierno. Y eso va a entrar en eso ya es otro modelo, donde se incluyen las transferencias. Listo, en este modelo simplificado no incluimos las transferencias. Listo. ¿Qué más nos sigue por acá? Por acá tenemos las exportaciones netas. Exportaciones netas. ¿Listo? ¿Qué son las exportaciones netas? La definición es un poco rarilla, pero pues se las voy a dar así, se las voy a explicar. Dice, gasto, gasto en bienes por extranjeros producidos domésticamente menos gasto por residentes nacionales en bienes extranjeros.
Listo, vamos a tratar de interpretar esta definición. Gasto en bienes por extranjeros producidos domésticamente. Es decir, ¿cuánto gasta Estados Unidos? Gasto en bienes de Estados Unidos que se produjeron ¿en dónde? En Colombia. Es decir, mis exportaciones. ¿Cuánto gasta todo el mundo en productos producidos por colombianos? Menos el gasto de nosotros, residentes nacionales, en bienes extranjeros, es decir, el gasto colombiano en todos los productos internacionales o que no son de empresas colombianas o producidos en Colombia. Esas son mis exportaciones netas. ¿Listo? Eso en cuanto a exportaciones netas. Por lo tanto, a nosotros lo que tenemos que hacer es sumar las exportaciones y restarle las exportaciones. Eso significa neto, que le quitamos las importaciones, ¿sí? Las exportaciones, le quitamos las importaciones para ver cómo está la situación del país. ¿Qué debería ser recomendable? Pues que las exportaciones netas sean ¿cuánto? ¿Positivo o negativo? Pues positivo, si más exportamos, buenísimo. Pero obviamente por obvias razones nosotros no tenemos exportaciones netas positivas, sino negativas, porque importamos más de lo que exportamos. Y muchas veces no es tanto el caso de importar más en cantidad, sino que producimos nosotros, muchachos. El país nosotros a veces estamos contentos de exportar curúas, exportar uchúa, exportar aguacate, ¿y qué importamos? Carros, televisores, celulares. Entonces es más que todo exportar, es producir cosas que tengan mayor valor agregado. Digamos, siempre me ha parecido chistoso. Tenemos una refinería en Cartagena que fue un proyecto malísimo, que cuando lo terminaron el proyecto de la refinería de Cartagena se dieron cuenta que no habían laboratorios, tanto tiempo construyéndolo y no habían laboratorios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí en Colombia? Nosotros sacamos el petróleo que ahorita vale nada, bien barato para venderlo, y luego lo compramos ya refinado para producir, para utilizarlo aquí. Es una pendejada, sí, deberíamos nosotros al contrario refinarlo para venderlo y tener mayores ingresos, recibir ingresos por tener un mayor valor agregado en los productos que vendemos. ¿Listo? Aquí entonces haga un ejemplo bastante chévere de estas exportaciones netas. Es que nos dice, supongamos que una persona compra un automóvil de 100 millones de pesos a una compañía sueca que se llama Volvo. ¿Listo? Entonces todos ustedes tienen su Volvo, ¿no? Porque los lleva desde la casa hasta la escuela. Es el rojito, ¿cómo es que se llama? El M31, no sé. El Transmilenio, todos son marca Volvo, entonces todos ustedes tienen Volvo. ¿Qué pasa? Como yo hago esta transacción, eso aumenta 30.000 en mi consumo. ¿Sí? Yo gasté, digo, en 100 millones de pesos, que estoy leyéndolo aquí en dólares. En 100 millones de pesos, ¿qué pasó? Aumentó mi consumo. ¿Sí? Me hago entender, aumentó mi consumo en 100 millones de pesos. Pero por otra parte, se reducen las exportaciones netas. ¿Por qué? Porque entró un producto sueco al país, es decir, se importó y por lo tanto, al importar, entonces tenemos que se reducen en 100 millones las exportaciones netas. ¿Listo? Eso queda ahí en cuanto a las importaciones netas. Por lo tanto, entonces cuando las empresas o cuando cualquier persona adquiere algo del extranjero, la compra va a reducir a las exportaciones netas, pero a su vez va a afectar alguno de los otros de componentes del PIB, sea consumo, inversión o gasto del gobierno. Es decir, siempre que haya una importación, vamos a tener una contrapartida aquí. ¿Listo? De esa manera. Entonces, eso es en cuanto a las exportaciones netas. ¿Listo? Aquí voy a copiarles un cuadrito de cómo se comporta el PIB en Estados Unidos.